Hola, buenas tardes. Bueno, pues creo que ya estamos en vivo. Muchas gracias primeramente a Cultura San Pedro por esta invitación. Me presento, yo soy Alejandra Ramos Jaime, soy economista enfocada en políticas ambientales y esta vez me invitaron a platicar con ustedes sobre residuos sólidos, el problema de contaminación de residuos sólidos en México. Entonces, bueno, me presento un poco. Yo soy fundadora del movimiento La Solución Soy Yo. Es un movimiento ecologista que nace precisamente de este interés de abordar estos temas ambientales y dar soluciones a ellos mismos también. Yo también soy embajadora de la Fundación para la Educación Económica y bueno, es por eso que ahora quiero hablarles un poco sobre este tema. Entonces, bueno, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Voy a responder algunas preguntas, perdón también por haber iniciado tarde, tuve ahí un problema técnico, pero voy a estar respondiendo preguntas, espero que, bueno, vayan escribiendo cualquier duda que tengan, comentario. Y bueno, para empezar, yo les quiero preguntar, ¿en qué pensamos cuando escuchamos el problema de contaminación por residuos sólidos? Yo creo que muchos de nosotros pensaríamos en estas imágenes que nos muestran muy seguido en los océanos, donde hay tortugas que tienen un popote, donde hay tortugas con bolsas, aves también marinas con algo, no sé, en el pico, algún tipo de plástico y todo. Y esto nos ha dado el pauta para iniciar bastantes campañas que dicen, bueno, desplastifícate, prohibamos los plásticos en el país, en México, en cualquier otro lado del mundo. Y esto ha hecho que en nuestra mente el problema de residuos sólidos se vea como un problema del plástico. Incluso lo hemos bautizado así, como el problema del plástico. Y si ustedes buscan incluso en Google problema del plástico, van a encontrar bastantes imágenes, bastante información sobre esto. Y les van a hablar sobre a lo mejor la gran isla de basura del Pacífico, sobre las toneladas y toneladas de residuos que terminan en los océanos. Pero finalmente la pregunta es, ¿estamos viendo el verdadero problema o solo estamos viendo el síntoma del verdadero problema? Es decir, en México, el 11% de los residuos sólidos urbanos es plástico. Quiere decir que estamos ignorando el 89% del problema restante. Es decir, entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un problema ambiental es primero, conocer el estado real del mundo, es decir, informarnos sobre los datos reales, el estado actual de nuestros problemas. Y en ese sentido, bueno, en México, según el INEGI, en la generación de residuos sólidos urbanos, el plástico representa solo el 11%. Quiere decir que hay un 89% restante de residuos sólidos que no son plástico y viene siendo la mayoría restos de comida y jardín, que son el 52%, y después papel y cartón, que es el 14%, y posteriormente el plástico, que es casi el 11%. Entonces, cuando nombramos el problema del plástico y caemos en todas estas campañas de desplastifícate y demás, de prohibiciones de plástico, lo que estamos haciendo es ignorando el 89% del problema restante, porque al final de cuentas, los demás productos no son bien gestionados. También vemos botellas de vidrio en la calle, llantas, pañales, cualquier tipo de residuos, baterías, etcétera. Entonces, nuestro problema real, y esto hay que entenderlo, es la pésima gestión de residuos en este país. Y es que en México el 87% de los destinos finales de basura son tiraderos a cielo abierto. Quiere decir que no cumplen con las normas mínimas ambientales para ser llamados rellenos sanitarios. Esto quiere decir que, bueno, no tienen pues una preparación adecuada para poder contener toda esta basura y al final de cuentas terminan siendo solo terrenos donde empezamos a hacer este tipo de disposición y terminan siendo en muchos casos tiraderos clandestinos que la misma población empieza a usar como tiraderos y en otro caso, de hecho, son tiraderos que el mismo gobierno tiene, es decir, el mismo gobierno incumple sus propias normas ambientales. En el 87% de estos destinos finales de basura,
son tiraderos a cielo abierto, no cumplen con las normas para ser llamados rellenos sanitarios y esto implica, por supuesto, problemas de contaminación al subsuelo, al aire, etcétera, que son, bueno, se producen en este tipo eh, de sitios de disposición final los líquidos que se llaman lixiviados. ¿Qué es un lixiviado? Bueno, los lixiviados son el líquido que se produce de la descomposición orgánica y que se mezcla con metales pesados, con esmaltes, colorantes, con todo lo que contiene nuestra basura, electrónicos y demás. Cada uno pues es diferente porque la basura es diferente en cada sitio de disposición final, pero al final de cuentas estos líquidos fluyen y bueno, filtran por el subsuelo y llegan a mantos acuíferos que pueden llegar a contaminar cultivos cercanos, pueden llegar a contaminar ranchos de ganado cercanos o asentamientos urbanos cercanos también. Entonces, hay que establecer este tipo de sitios de disposición final, por supuesto, son un problema ambiental. Y en México solo tenemos 13% algo controlados para ser llamados rellenos sanitarios. Y a su vez también en México al día se dejan sin recolección más de 16,000 toneladas de basura, las cuales quedan dispersas ya sea en las calles, en el medio ambiente, en alcantarillas o donde sea. Más de 16,000 toneladas de basura quedan sin recolección diariamente. Y por supuesto, estas toneladas de basura que quedan sin recolección y los residuos que llegan a estos tiraderos a cielo abierto no son solo plástico, son todo tipo de residuos, todo tipo de materiales. Y entonces la primera invitación que les hago es, bueno, vamos a ponerle el verdadero nombre al problema. No es el problema del plástico, termina siendo el problema de la pésima gestión de residuos en México. Y para eso, bueno, lo que nos trata o lo que debemos hacer, por supuesto, es diseñar estrategias para terminar con este problema. Hasta el momento las estrategias que hemos considerado en el país muchas veces son la prohibición de ciertos productos, pero al final de cuentas esto no resuelve el problema porque, bueno, no estamos atacando el problema de raíz, estamos atacando solo el síntoma, es decir, por supuesto que es malo ver plástico en el medio ambiente, es algo que deberíamos de estar atacando, es decir, resolviendo más bien, es algo que deberíamos de estar resolviendo y no deberíamos permitir. Pero la pregunta debe ser, ¿por qué el plástico o cualquier otro material termina en el medio ambiente? Y en base a eso deberíamos estar haciendo las estrategias para evitar que cualquier tipo de material, plástico, cartón, vidrio, baterías, electrónicos, llantas, muebles, todo tipo de materiales terminen en el medio ambiente. Y por eso, bueno, debemos enfocarnos en resolver el problema de raíz, que es la pésima gestión de residuos. Y para eso hay que hacer las preguntas correctas. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el plástico no existiera? ¿Qué pasaría o cómo podemos resolver este problema? Es decir, el prohibir el plástico, ¿qué nos va a traer? A lo mejor va a reemplazar un problema por otro finalmente. Según estudios de la Agencia Ambiental del Reino Unido, que es uno de los estudios más completos de la Unión Europea, demostró que la opción potencialmente más ecológica es la bolsa de plástico. En este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de bolsas de supermercado, que es uno de los artículos que más hemos prohibido en general. Y bueno, la opción potencialmente más ecológica, ¿por qué? Porque no utiliza tantos recursos como si utilizan sus alternativas para su producción. Es decir, para producir bolsas de tela o bolsas de papel necesitamos de tala de árboles, consumo intensivo de agua, contaminación de agua, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, pretender resolver un problema tan grave como el problema de la gestión de residuos sólidos en México con una prohibición, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que le estamos dando este enfoque de llamarle problema del plástico y terminamos prohibiendo materiales. Lo único que hacemos es reemplazar un problema por uno aún mayor, es decir, vamos a terminar produciendo alternativas que van a contaminar más, porque van a requerir tala de árboles, porque van a contaminar cuerpos de agua importantes, que son recursos que también tenemos que cuidar y finalmente el problema va a seguir persistiendo.
y no vamos a resolver el problema de raíz, que es la gestión de cualquier tipo de residuos. Entonces, este tipo de problemas, más bien este tipo de estrategias también nos distraen de atender el problema de raíz, que como lo decíamos, es atender todo el sistema de gestión de residuos. ¿Y por qué no tenemos resultados en México hasta este momento? Es decir, es un tema, es un problema que hemos venido arrastrando desde hace ya bastante tiempo. Es un problema que no hemos podido resolver en México en general en ningún momento de nuestra vida. Y es que en Europa la tecnología que se usaba en los años 70 eran los rellenos sanitarios. En los años 70 esta tecnología iba en auge y era lo que se estaba en tendencia. A la fecha en Europa los rellenos sanitarios están prácticamente prohibidos o están tratando de ser erradicados y la tecnología y la tendencia es avanzar hacia el aprovechamiento de los residuos, ya sea en reciclaje o aprovechamiento energético. Es decir, en México estamos tan atrasados que no hemos podido garantizar el, el 100% de los rellenos sanitarios. Es decir, no hemos podido garantizar el cubrir o tener el 100% de la tecnología que en Europa se tenía en los años 70. Entonces, desde ahí hay que entender que estamos bastante atrasados, que es un problema que no hemos podido resolver, no es un problema de ahora, es un problema que viene desde siempre y que debemos atacar. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones en realidad para resolver este problema desde la raíz? Bueno, lo que nos separa de estos países vanguardistas que sí han logrado contener la contaminación por residuos sólidos es que ellos sí aprovechan sus residuos de una forma, más bien que capitalizan sus residuos y los vuelven otros productos, los vuelven energía eléctrica, los vuelven o cualquier otro insumo y los aprovechan y no los toman como basura o como un gasto. Entonces hay que erradicar por completo el término basura, como ellos lo han hecho. Hay que cambiarlo por residuos, residuos que pueden ser aprovechados. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es considerar todos los residuos, bueno, más bien tratar todos los residuos correctamente desde casa. Es decir, separar desde fuente, desde nuestras casas, desde oficina. Es muy importante la separación de residuos porque esto nos permite tener los residuos categorizados dependiendo su forma y su función y sus características, mantenerlos limpios, por supuesto, y entregarlos separados al recolector de basura. Esto nos va a permitir el poder utilizarlos correctamente en un segundo proceso productivo, es decir, el plástico, el cartón, el vidrio, todo aquello que es reciclable tiene que llegar a una planta de reciclaje. Todo aquello que es orgánico, los restos de comida, de jardín, etcétera, deben llegar a un proceso de composta o un tratamiento adecuado, porque estos residuos, aunque parece que no, también contaminan. Nos han enseñado a creer que este tipo de residuos que se deshacen o degradan en el medio ambiente no son contaminantes porque al final de cuentas desaparecen. Pero bueno, como sabemos, las leyes es nada se destruye, todo se transforma. Entonces, estos residuos al final de cuentas, estos residuos orgánicos se transforman en un sinfín de cosas como los gases, la emisión de gases, metano, etcétera, a la atmósfera, que finalmente son gases que aportan bastante al calentamiento global y que también deben ser tratados según sus características. Entonces, llevemos los orgánicos hasta un proceso de composta, lleguemos los reciclables a reciclar y llevemos aquellos todos otros materiales que no podemos reciclar hacia un proceso de incineración controlada, que es la tecnología que está avanzando en el mundo y que permite generar energía eléctrica a través de la incineración controlada de estos residuos y que a la fecha esta tecnología ha avanzado muchísimo, tanto que ha sido bueno, está dentro de las ciudades en Europa, no emite ninguna contaminación, los gases que se generan se controlan bastante antes de ser liberados y esto, bueno, en general, la tendencia en el mundo es a aprovechar los residuos una vez que termina su vida útil o su primera vida útil. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hay que cambiar en nosotros, esa visión de ver a los residuos como basura y verlos más bien
como un residuo que debemos capitalizar para poder pues incluirlos posteriormente, lo que llamamos también como economía circular. Entonces, bueno, aquí estoy viendo, voy a tratar de ver también si alguien está escribiendo. Ok. Entonces, bueno, los invito también a que hagan sus preguntas o comentarios. A ver. Vale, pues continuando, yo les quiero platicar también de mis anécdotas en este tema. He estado visitando varios tiraderos a cielo abierto en el país. Les puedo decir que son lugares que, bueno, pocos conocemos realmente. Son más comunes de lo que creemos. Hay bastantes tiraderos clandestinos y demás, pero estos también son sitios oficiales. Creo que de donde sea que visiten esta transmisión o cualquier otra, los invito a informarse sobre cómo es el destino final de residuos en su comunidad. Es decir, qué pasa después de que ustedes se entregan al camión de basura o de más bien recolector todos estos residuos, ya sea en sus bolsas que entregan o como sea, y saber a dónde llegan sus residuos es bastante importante porque muchas veces desconocemos que en nuestras propias comunidades estos llegan a tiraderos a cielo abierto que finalmente pueden estar envenenando nuestra propia comunidad, nuestra propia no sé, el agua que tenemos o el aire en donde vivimos. Entonces, les cuento, yo he estado visitando bastantes tiraderos a cielo abierto y son imágenes bastante perturbadoras porque en muchos de los casos están muy, muy cerca de cultivos. Puedes ver ahí cómo los lixiviados fluyen de estas montañas de basura y fluyen hasta estas cultivos. Yo quisiera enseñarles una foto, pero no sé si la puedan ver. Igual lo voy a tratar de hacer desde esta, desde otra computadora. Entonces, no sé si se percibe. Ahí, digamos, toda esa montaña de basura, atrás está el mar. Y cruzando la calle están cultivos de piñas, hay ganado, hay ganadería cercana, hay todo tipo de actividades productivas que al final de cuentas terminan afectadas y contaminadas con este tipo de comportamientos que tenemos, de que es nuestra pésima gestión de residuos. Y bueno, son montañas tan grandes que los mismos camiones de basura trepan sobre ellas y terminan, o sea, terminan siendo montañas de verdad, tan sólidas, que es de basura, pero son tan sólidas ya que parecen montañas reales y que es todo este tipo de residuos no tienen el tratamiento adecuado y este es el tema que, bueno, tenemos que resolver, porque entonces, ¿por qué los materiales terminan en el océano? ¿Por qué terminan en el medio ambiente? Por supuesto, a nadie nos gusta ir a la playa y ver basura tirada en la arena o estar nadando y ver basura. A nadie nos gusta ir de día de campo, a un río, al bosque, etcétera, y ver basura ahí. Y entonces, claro que es un tema que nos debe indignar, pero entonces debemos preguntarnos a nosotros mismos también, ¿cómo es que termina esta basura en estos lugares? ¿Y por qué termina esta basura en estos lugares? Pues termina en estos lugares por nuestras pésimas o nuestras fallas en la gestión de residuos. Y eso es lo que hay que resolver. Hay que atender ese problema desde la raíz. Hay que separar los residuos, hay que tratarlos adecuadamente, hay que capitalizarlos y hay que formar un mercado para todo este tipo de residuos. Es decir, hasta el momento les doy un dato de la Ciudad de México, cada tonelada cuesta 548 pesos el tratarla y disponerla.
y termina llegando en el mejor de los casos a un relleno sanitario o enterrada en algún tiradero o relleno sanitario. Y en la Ciudad de México producimos alrededor de 13,000 toneladas de basura diarias, es decir, que son más de 2,500 millones de pesos los que gastamos en la Ciudad de México para disponer de nuestros residuos y en el mejor de los casos solamente terminan enterrados en algún punto. Entonces, ¿por qué sucede esto? También porque tenemos un sistema bastante informal para gestionar nuestros residuos. Es decir, muchos de ustedes sabrán, muchas de las personas que trabajan en la clasificación de residuos son personas que están en la informalidad, que no están como contratadas por el ayuntamiento, al menos en la Ciudad de México. Vemos pepenadores, lo que llamamos pepenadores, que son personas que van por las calles también tratando de recolectar materiales reciclados. Y al final de cuentas, toda la gestión de residuos es manejada principalmente por los ayuntamientos, el gobierno que da concesiones, etcétera. Y no podemos o no tenemos un mercado formal de estos residuos como los hay en otros países, donde sí se puede aprovechar cada residuo para ser reciclado, para ser incinerado, producir energía eléctrica, etcétera. Entonces, creo que esa es una visión mucho más completa que el solo prohibir materiales. Al final de cuentas, si estuviéramos prohibiendo todo lo que no sabemos desechar, pues tendríamos que prohibir todo. Yo creo que los carros o los coches ya no tendrían tampoco llantas, porque ¿quién no ha visto también un tiradero clandestino de llantas? Ya no habría ningún tipo de producto, porque todos terminan en la calle. ¿Cuántos de ustedes no han visto también notas que nos hablan sobre el problema que ahora los cubrebocas, los guantes representan, etcétera? De que vemos tirados cubrebocas en las calles, que por supuesto es un problema ambiental, pero también es un problema sanitario, porque todo esto nos puede venir a contagiar y sobre todo en la pandemia creo que es importante que consideremos este tema como algo bueno que hay que resolver porque también eso es un problema sanitario. Entonces, no podemos prohibir todo lo que no sabemos desechar, pero sí podemos aprender a gestionar correctamente todos nuestros residuos. Y en ese sentido creo que es hora de poner atención en el problema de raíz. Eh, Voy a ver, dice una pregunta, Mariana Flores Eguiza, ¿qué es lo más importante que podemos hacer como ciudadanos y como familia? ¿Consumir menos? ¿Tratar de reciclar? Bueno, eso es importante. Mira, creo que se habla también mucho de bastantes estrategias que vemos o campañas que vemos de zero waste y así para reducir la cantidad de residuos que generamos. Y por supuesto, esta es una alternativa que individualmente podemos apropiarnos y ejercer. Pero al final de cuentas creo que no es finalmente la solución porque el simple crecimiento poblacional y el que tantas personas vayan saliendo de la pobreza cada día y que consuman más y que su nivel de vida sea mejor y haga que consuman muchos más productos, hará esta presión que la cantidad de residuos vaya aumentando. Es decir, aun si nosotros reducimos nuestro consumo, el mismo incremento poblacional hará que la cantidad de residuos se incremente. Entonces, creo que es muy importante que cuando esta presión poblacional también vaya ejerciendo presión sobre nuestra administración de residuos, nos encuentre siendo un país donde ya los tratamos de manera mucho más eficiente que ahora. Y aunque creo que sí es una opción individual que cada quien puede voluntariamente apropiarse, creo que la solución es mucho más estructural y hay que empezar, por supuesto, sí, desde los ciudadanos. Me decías también de reciclar y bueno, creo que eso es algo muy importante y lo que debemos hacer es empezar desde casa. Empezar desde casa significa separar los residuos de acuerdo a su categoría, como la conocemos, orgánicos, inorgánicos, y reciclables, no reciclables, etcétera, porque eso va a permitir que sea mucho más fácil que estos residuos sean aprovechados y pues reducir también el impacto ambiental de ellos. Pero también significa como ciudadanos el estar informados. Creo que estar informados es muy importante
Y esto significa saber a dónde llegan los residuos de tu comunidad, cómo son tratados. Y en ese caso creo que demandar también a nuestras autoridades mucho más compromiso y también, bueno, participación de nuestra parte el diseño de políticas, por supuesto, en tener buenas modelos de conducta, etcétera, pero también, bueno, eso, exigir a las autoridades el que apliquen sanciones, el que diseñen políticas públicas que realmente estén encaminadas a moldear un mejor sistema de gestión de residuos que vaya mucho más allá de estas otras políticas que terminan siendo mediáticas, que son la prohibición, etcétera, y que nos vayamos al problema de raíz, al problema de, bueno, ¿qué pasa? Mucha gente dice, yo separo mi basura desde casa, pero al final de cuentas el camión de recolector la revuelve y todo mi esfuerzo, que por supuesto cuenta, termina sin valer nada porque al final de cuentas se revuelve con toda la demás basura. Entonces, bueno, hay que exigir ese punto, hay que exigir, bueno, ¿por qué no se están respetando las normas de separación de residuos para reciclaje, etcétera? Entonces, hay que tratar de entre todos, tanto iniciativa privada, sociedad, gobierno, de resolver este problema y de aportar todos juntos. Entonces, creo que sí es muy importante el papel que la ciudadanía tenemos en este caso, desde el punto de tomar este tema como algo medular, de tomar este tema como algo prioritario en la agenda, para que también nuestras autoridades escuchen estas demandas y podamos entre todos hacer un cambio sustancial y resolver este problema finalmente. Yo creo que en México también muchas veces me preguntan si estamos listos para transitar hacia otro modelo porque lo ven factible a lo mejor para países como Suiza, lo ven factibles para países europeos y demás, pero dicen, bueno, en México tenemos problemas mucho más graves o no tenemos dinero para hacer ese tipo de inversiones, pero yo creo que el cambio empieza desde que nosotros mismos cambiemos nuestra mentalidad, es decir, ¿por qué como mexicanos tenemos que conformarnos a pensar que este problema tiene que permanecer con nosotros y no podemos hacer un cambio incluso de educación, de mentalidad para poder como aspirar a ser como los países del primer mundo que gestionan sus residuos de manera correcta? Entonces creo que eso por supuesto tiene que empezar desde casa, desde los ciudadanos. Entonces creo que ahí es muy importante que también, bueno, quienes tengan hijos, las familias, etcétera, también transmitan este tipo de valores a los niños, las escuelas, por supuesto, también. Hay que empezar a cambiar este tipo de mentalidad, hay que empezar a hacernos las preguntas correctas, es decir, cambiar de, bueno, de culpar un material como en el caso de los plásticos, hacernos las preguntas de, pero ¿por qué ese material está llegando al medio ambiente? Finalmente, el cuestionarnos, el cambiar esa pregunta nos hace dirigir la responsabilidad a nosotros, porque creo que es muy fácil también culpar a un objeto que al final de cuentas es un objeto, no va a poder hacer nada para un cambio, etcétera. Y cuando cambiamos la pregunta y decimos, bueno, pero ¿por qué ese objeto terminó en la calle? ¿Por qué terminó en el mar? ¿Por qué terminó en donde sea que haya terminado y lo estemos viendo? Eso nos hace dirigir la responsabilidad hacia alguna persona, hacia nosotros, en general, hacia la sociedad y ciertas fallas que hemos estado haciendo para que eso suceda. Entonces, el cambiar esa pregunta simplemente va a hacer que nosotros mismos asumamos esa responsabilidad, podamos hacer un cambio. Entonces, creo que es muy importante también hacer ese cambio de paradigma, de chip en todo caso, y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para hacer ese cambio? Creo que la pregunta también de Mariana es muy importante en ese sentido. Finalmente también el movimiento que encabezo es yo, la solución soy yo. Y es parte de eso, es parte de ese cambio de mentalidad que queremos seguramente muchos mexicanos de, bueno, este problema ya lo tenemos. De hecho, lo hemos tenido siempre
y hay que cambiar, es decir, las nuevas administraciones, los ayuntamientos que están ahora, las empresas que tenemos ahora, la sociedad que estamos viviendo en la actualidad, los niños que están creciendo en este momento y están siendo educados, ¿qué podemos hacer para generar el cambio que queremos? Este problema viene desde siempre, pero debe tener un límite y ese límite ojalá que sea ahora, ojalá que sea con una sociedad informada, empática sobre estos problemas y que podamos resolverlo de una manera en conjunto, por supuesto, porque bueno, la solución soy yo, no significa que una sola persona sea la solución, ni que una sola cosa sea la solución. Yo creo que es un conjunto de buenas estrategias aplicadas, de aplicar sanciones, de que se multe a quien contamina, de que haya incentivos para reciclar, que haya un mercado formal, que podamos ver en nuestros residuos algo, que podamos obtener dinero de ellos, que podamos tratarlos de manera correcta y que desde casa empecemos con un cambio de mentalidad. Entonces, bueno, muchas gracias también por tu pregunta. Este, Listo, pues bueno, también antes de esperar a ver si hay algún otro comentario, yo les quiero también contar una anécdota al final de cuentas, bueno, no, es más bien un dato, ¿no? El primer país en prohibir las bolsas de plástico fue Bangladesh en el año 2002. Fue el país pionero en ese sentido, en ese tipo de políticas. Y ellos fueron incluso mucho más lejos porque al final de cuentas la industria textil de Bangladesh es una de las más importantes para ellos. Entonces, además de prohibir el plástico, hicieron como mandatorio el que todos los empaques fueran textiles o de tela. Y al final de cuentas, hoy por hoy, Bangladesh es uno de los países más contaminados del mundo. De hecho, si ustedes googlean el país más contaminado del mundo, seguro les va a aparecer Bangladesh. Y es que eh, al final de cuentas, los datos han mostrado que al menos en generación de residuos sólidos al océano, bueno, aportación de residuos sólidos al océano, Bangladesh es ahora el 10º país que más plástico y residuos sólidos aporta al océano. Entonces, finalmente, este tipo de políticas que limitan o coercionan al ciudadano y limitan sus opciones y también a las empresas no ayudan en nada si nos desenfocamos del problema de raíz que es la gestión de residuos, tal como lo tenemos en México, tal como lo tiene Bangladesh. Al final de cuentas, Bangladesh aporta en este momento casi el 3% de toda la basura que hay en los océanos, mientras México aporta el 0.3% de toda la basura que hay en los océanos. Y aunque sea menor, yo creo que por supuesto es no tolerable, tiene que ser un cero absoluto, por supuesto, y para lograr ese cero absoluto hay que modificar, erradicar los tiraderos a cielo abierto, aplicar sanciones y demás. Entonces, a ver, dice... Nos dice Rosario Guajardo, no es el objeto, son las empresas. Deben de envasar generando esos cambios. Bueno, creo que te refieres quizás a los empaques. Mira, bueno, lo que yo creo aquí, por supuesto, las empresas tienen un papel muy, muy importante en este tema, pero el darles más responsabilidad no nos exime a los demás de nuestra propia responsabilidad. Es decir, yo creo que sí es muy importante clarificar quién es el responsable de administrar correctamente los residuos. Y yo creo que el tema con las empresas, su responsabilidad radica mientras están produciendo el producto. Es decir, por supuesto, tienen que producir en apego a las normas ambientales. Pero aquí lo que hay que resaltar, y es una palabra que lo hice en un video de Motion Graphics que pueden ver en mis redes sociales, que son Ale Ramos Jaime en todas ellas, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Lo que hay que resaltar aquí es la palabra propiedad, porque la propiedad del objeto es lo que nos va a decir quién es el responsable de administrarlo correctamente y además no solo el responsable, sino quien menos costos incurre o quien es mucho más eficiente si él es el encargado de administrar los residuos. Lo pongo un ejemplo.
El propietario empieza siendo el fabricante porque es el primero que con todos los insumos empieza a producir su producto y por supuesto tiene que hacerlo en apego a las normas ambientales sin generar la contaminación que no sea permitida, cumpliendo las leyes, certificándose y demás. Pero después, una vez que el fabricante vende su producto, ya sea un comerciante, que sea una tienda de conveniencia departamental o donde sea que venda su producto, o ya sea directamente un cliente, esta propiedad del producto se transfiere hacia el siguiente propietario que vendría siendo ese comerciante o cliente, que en este caso serían los consumidores. Es decir, vamos a pensar en una botellín de agua, es decir, pasa primero a una tienda de conveniencia, quizás, quien por supuesto debe minimizar sus desperdicios y demás, y después un consumidor va y toma ese botellín, toma el producto y se vuelve con esto el propietario de este producto. Es decir, la propiedad se transfirió una vez que fue comprado por este consumidor. Y cuando fue comprado, bueno, una vez que nosotros terminamos el agua, pues debemos disponer de estos residuos correctamente, ponerlos en un bote adecuado, etcétera, etcétera. Y después la propiedad se transfiere al gobierno, que en muchos de los casos, al menos en México, se apropió de la responsabilidad de recolección y disposición final de los residuos. Entonces, desde que llega el camión recolector, pues ellos se vuelven los responsables ya de administrar correctamente esos residuos. Pero al final de cuentas, si cada quien tuviera bien establecida esa responsabilidad y cumpliéramos bien con ese pedacito de lo que nos toca a cada quien, creo que no estaríamos hablando de que, bueno, tuviéramos tan este problema. Al final de cuentas, mucho de eso tiene que complementarse con que este producto regrese a una cadena productiva y eso se va a hacer viéndolo como un residuo que podemos, por ejemplo, en el caso de los envases de plástico, podemos reciclar o podemos producir energía eléctrica con ellos y no verlos como que van a terminar en un obsoleto o bastante, no sé, sí, obsoleto tiradero a cielo abierto, es decir, enterrado en el medio ambiente. Al final de cuentas, creo que eso nos salvaría de ver más residuos en la calle. Desde que empezamos cada quien a cumplir nuestra responsabilidad en el punto en el que estamos, desde fabricantes, comerciantes, consumidores y gobierno, y que después podamos a ese mismo residuo tratarlo de forma adecuada, que podamos volverlo a usar, volverlo a reciclar, volverlo no sé, a tener una utilidad de él. Y es que también creo que es muy importante aquí que entendamos una cosa, hemos categorizado mucho el que los biodegradables son siempre buenos y los no biodegradables son siempre malos. Pero hay que como abandonar esa idea de ponerle etiquetas de bueno y malo a las cosas. Finalmente, por ejemplo, un artículo como una bolsa de plástico que está volando en el aire, por supuesto que es un contaminante si se engancha de algún arbusto, etcétera. Es un contaminante, por supuesto que todos lo veremos así. Pero si yo tomo esa misma bolsa y con ella recojo los desechos de mi mascota o me pongo a recoger basura en la calle, etcétera, estoy volviendo un potencial contaminante a un potencial aliado para mitigar otro tipo de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que cambió aquí? Es el mismo producto al final de cuentas, es el mismo, la misma bolsa, el mismo material, etcétera, pero la conducta que yo ejercí sobre ese material lo hizo pasar de ser contaminante a pasar a ser algo ecológico. Entonces, eso es lo que debemos entender. Las cosas no son per se siempre buenas, per se siempre malas. Todo depende también de la conducta que nosotros ejerzamos sobre ellas. Y lo mismo pasa con los biodegradables o no degradables. Al final de cuentas, que existan opciones que son biodegradables es muy bueno y tienen múltiples pues, aplicaciones, pero el que existan también otras que no son degradables también tienen múltiples aplicaciones. Al final de cuentas, quiere decir que van a poder ser reciclados, quiere decir que pueden ser reutilizados porque su durabilidad tiene funciones también. Imagínense si todo lo que consumiéramos viniera de algo que se va a degradar en el medio ambiente simplemente con tirarlo. Todos los recursos que ahora vemos, no sé, popotes de agave, no sé qué de hueso de aguacate, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, que implicaría costos ambientales, el estar produciendo
tanto cultivando tanto, por ejemplo, aguacates o agave y demás para producir toda esta cantidad de cosas que finalmente se van a deshacer en el medio ambiente. Entonces, todo eso tendría un impacto ambiental, consumo de agua, emisión de gases de efecto invernadero, utilización de tierras para producir todo eso, cuando al final de cuentas, por ejemplo, algo no biodegradable, que por ejemplo el plástico, muchos creen que viene del petróleo directamente, cuando en realidad viene de un subproducto de la extracción de petróleo, que es el etano, el gas que sacan, o sea, hay múltiples gases que son extraídos para poder extraer el crudo finalmente. Uno de ellos es el etano, y si este etano tiene cierta oxidación y polimerización, etcétera, al final de cuentas se vuelve en plástico. Entonces, este plástico se puede volver a convertir en plástico y se puede volver a convertir en plástico y se puede volver a convertir en plástico, y al final de cuentas incluso puede ser energía